Hola, en esta ocasión vamos a platicar sobre ecuaciones exactas. Es un tema que nos hacía falta porque incluso hemos tratado el tema de convertir ecuaciones no exactas a exactas. Así que bueno, aquí va. Vamos a pensar en una función que va de R2 en R. O sea, del plano en R. Tienen el plano X, el plano XY y la altura que es Z. Entonces, a cada punto del plano, esta función lo manda a cierta altura. Si la función es suficientemente bonita, por ejemplo, si es diferenciable, la gráfica de esta función es una superficie suave en R3. Intentaré dibujarla. Imagínensela, es como una sábana toda suavecita. Escojan una altura, por ejemplo, la altura K en el eje Z. Y les propongo el siguiente experimento mental. Piensen en un plano paralelo al plano XY y ese plano intersectenlo con la superficie a esta altura. Entonces, se encaja el plano. Lo que resulta de esa intersección es una curva que está sobre la superficie. Por ejemplo, esta. Esa curva, ustedes la pueden proyectar al piso, como si vieran su sombra. Y entonces, fíjense, cada punto de la curva que está en el piso, cuando le aplican la función, va exactamente a dar a la altura K. Así la hemos construido. Y esta de abajo, la del piso, se llama curva de nivel K de la función f. La curva que está en el piso, o sea, la proyección de la curva de la superficie, es la que se llama curva de nivel de la función f. Pero ahora fíjense una cosa. Si ustedes comienzan a variar las alturas y a cada altura le calculan su curva de nivel, resulta que eso les da una familia de curvas aquí en el plano XY. Esas curvas no se tocan entre sí. No se tocan porque si se tocaran querría decir que uno de esos puntos proviene de distintas alturas. Pero eso no puede ser porque esta es una función. Dado un punto en el plano, hay solamente una imagen. Y si ya le tocó caer aquí en K, pues ya no puede caer en otra altura diferente. De esa manera, tenemos una familia de curvas que están aquí en el plano XY. Y de esa familia podemos sacar su ecuación diferencial. Para calcular la ecuación diferencial de esas curvas, vamos a utilizar una forma que se llama la derivada total de la función f, que se define de la siguiente manera. Esta forma se define sobre todo para funciones que dependen de parámetros que a su vez dependen de otros parámetros, y en este caso es el caso con y que depende de x. Pero ahora fíjense una cosa, si esta forma yo la evalúo sobre una curva de nivel, las curvas de nivel cumplen esta ecuación. Entonces, calculando derivada total sobre curvas de nivel, obtengo la ecuación diferencial de las curvas de nivel. Resulta que esta es una forma exacta y por eso las ecuaciones diferenciales que son como esta se llaman exactas. Ahora, esto de las formas diferenciales es un tema que solamente van a ver en los libros de geometría diferencial. Por si tienen curiosidad, si están estudiando matemáticas, pueden buscarlo ahí. Pueden buscar el álgebra de Grassmann para todos los detalles alrededor de las formas diferenciales. Muy bien, estamos trabajando entonces con ecuaciones de esta forma. Observen, esta ecuación pues parece muy sencilla, hasta parece una ecuación separable, pero no se dejen confundir porque al ser f una función de dos variables, aquí me puede aparecer una expresión que dependa de x y y aquí también.
Entonces, en general, estas no son ecuaciones separables. En la vida real, o al menos en la escuela, no me van a dar así la ecuación, sino me la van a dar de la siguiente forma. Y ustedes tendrán que descubrir si se trata de una ecuación exacta o no. ¿Qué significa que sea exacta? Que exista una f, tal que la m en realidad es la parcial de la f con respecto de x, y la n es en realidad la parcial de f con respecto de y. Pero esa f no es cualquier función, sino una función diferenciable. Acuérdense que si ustedes no conocen una función, pero sí conocen sus derivadas parciales, pueden saber si se trata de una función diferenciable. ¿Qué necesito? Necesito que sean continuas las parciales y que las parciales cruzadas sean iguales. En este caso, no olviden, estamos pensando que la f al derivarse con respecto de x tendría que ser m, y al derivarse con respecto de y tendría que ser n. Entonces, ¿quiénes son las parciales cruzadas? La segunda parcial de f, primero con respecto de x y luego con respecto de y, tendría que ser la parcial de m con respecto de y. Y la segunda parcial de f, primero con respecto de y luego con respecto de x, tendría que ser la parcial de n con respecto de x. Ya sé, lo dije muy rápido, pónganle pausa, analícenlo. Entonces, cuando se cumple esta igualdad, estamos ante el caso de que la f es una función diferenciable. Y entonces esta, en realidad, es la ecuación de las curvas de nivel de f. O sea, las soluciones de esta ecuación son las curvas de nivel de f. Así lo van a encontrar en los libros. Si te dan esta ecuación y m y n son funciones continuas, y además la parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x, entonces la ecuación es exacta y existe una f diferenciable tal que la parcial de esa f con respecto de x es nada menos que m, la parcial de f con respecto de y es n, y la solución de esta ecuación es el conjunto de curvas de nivel de la f. Ahora ustedes ya saben por qué. Así que solamente queda hacer un ejemplo, porque aún queda ilustrar cómo vamos a recuperar la f en el caso de que ya nos den una ecuación exacta. Aquí tienen su primer ejemplo. Aquí nos dan la ecuación. La que queda junto a dy siempre es n. Esta es m. Aquí nos dan la condición de que x sea mayor que 0 para no tener problemas con las funciones que tenemos aquí. Y ahora necesitamos checar si esta ecuación es exacta. Para eso calculamos parcial de m con respecto de y. Aquí, como resultado, voy a obtener 1 entre x, porque esto se hace 0. Recuerden que x a los ojos de y es constante. Y de este lado, parcial de n con respecto de x. Con respecto de x, esta es 1 entre x, es la derivada, y esta es 0, y por lo tanto coinciden. Coinciden, por lo tanto, esta es una ecuación exacta. Ya es exacta, entonces ahora, para encontrar la f de la cual estas funciones son parciales, voy a escoger alguna de ellas para integrarla. Por ejemplo, voy a escoger esta. Ya sé que existe f diferenciable tal que la parcial de f con respecto de y tiene que ser n. Pero entonces, para recuperar a f, voy a integrar con respecto de esta variable. F de xy debería ser la integral de logaritmo de x menos 2, pero la variable de integración es y. En este caso es muy sencillo integrar porque tengo
puras constantes y me queda y logaritmo de x menos 2y más una constante de integración. Y lo más general que la puedo tomar es que sea una función de x. ¿Por qué? Porque cuando derive esto con respecto de y, voy a obtener exactamente n. Esta se haría 0. Ahora, ya tengo prácticamente a la f, solamente me falta determinar a la h de x. Para eso voy a utilizar la otra condición. Por un lado, tengo que esa parcial es esto. Por otro lado, puedo calcular la parcial a partir de aquí. Con respecto de x, me quedaría y entre x más h' de x. En esta igualdad ya puedo despejar h' de x. Al despejarla, afortunadamente van a desaparecer las y's. De hecho, siempre tienen que desaparecer las y's. Vean, esto me dice que la h, bueno, desde el principio la h es una función que solamente depende de x. Si aquí, en este paso, al despejar, no se les desaparecen las y's, es porque algo hicieron mal. Obtengo que h' de x es 6x. Por lo tanto, h, integrando directamente, es 3x cuadrada. Y ahora ya sé quién es f. F es todo esto y sustituyo el valor de h. Y ya para terminar, las soluciones son las curvas de nivel. Hemos terminado. Bueno, espero que esto de verdad les ayude a manejar las ecuaciones exactas y ahora sí, ya pueden ver el video en el que se explica cómo le haces para convertir una ecuación que no es exacta a una exacta equivalente. Pero no siempre se puede, entonces necesitan checar con cuidado en qué casos sí se puede hacer. Muchas gracias por su atención, amigos, y nos vemos en el próximo video.